ser de cubrir la gestión, la preservación, la interoperabilidad y qué visibilidad y qué impacto se logra con un repositorio para la producción propia institucional. Entonces, yo pensaba empezar, digamos, cubrir estos temas, un poco hablar de lo que es la vía verde, el acceso abierto, digamos, remarcando determinadas ideas que son centrales para que tengan en la cabeza los autores, referidas a la no cesión exclusiva de los derechos a revistas y demás, contarles el caso de CEDICI, qué tipo de colecciones tenemos nosotros y qué servicios brindamos de búsqueda, de digitalización, de autoarchivo, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacemos el flujo de trabajo dentro del repositorio de manera tal de que les puedan ver ustedes ahí qué les parece ese flujo de trabajo, si podrían incorporar algunas cosas, si ustedes nos pueden comentar otras cosas a nosotros, etcétera, etcétera. ¿Cómo es el trabajo de la administración? ¿Qué cosas hace la administración de un repositorio como este? El tema de la interoperabilidad adentro de la universidad con otros portales y otros sistemas, y el tema de la interoperabilidad hacia afuera, es decir, con el Sistema Nacional de Repositorios, con la referencia, etcétera, etcétera. ¿Y qué actividades hacemos? Que esto va a estar mezclado un poco con la parte de servicios para aumentar la visibilidad y el impacto de la producción institucional. Entonces, bueno, Elsa lo ha comentado aquí, pero lo que se pretende con el acceso a la iniciativa de acceso abierto, cuando se funda en los famosos años 2000 con las tres B, digamos, los tres lugares de reunión, Budapest, Bethesda y Berlín, es precisamente el libre uso del material de la literatura científica para crecer en el conocimiento y que no exista ninguna barrera que prive a la gente de ver todo ese material, de acceder a ese material. Entonces, yo acá marqué una frase que es interesante, que les pertenece a la gente de CSIC, fundamentalmente, particularmente, perdón, a la gente del repositorio del CSIC de España, que tiene que ver con que reafirmar que el acceso abierto no impide nada que tenga que ver con los derechos de autor, no disminuye la evaluación científica, ni el prestigio profesional, no se ofrece como vía exclusiva, sino como una alternativa a los autores para que pensemos esta posibilidad de acceso a la información científica que sea plural. Este gráfico que está representado allí, no sé si lo pueden ver, si ustedes lo pueden ver bastante bien, es algo que simplemente pongo aquí para que lo tengamos siempre presente. El acceso abierto, la iniciativa de acceso abierto, yo soy modelista, se formula, digamos, pensando como en dos grandes vías. Esas dos grandes vías siempre están permitidas a partir de qué? Bueno, primero, esas dos grandes vías se suelen llamar, como muchos saben, la vía dorada y la vía verde. La vía dorada es de las revistas cuya lectura se ofrece en abierto. Es decir, el autor tiene como un camino de decisión. El primer camino de decisión tiene que ver si elige una revista de acceso pago o si elige una de estas revistas de la ruta dorada. Cuando ocurre esto último, en esa ruta dorada a veces hay APCs, a veces no hay APCs, pero el lector lee de manera libre. Y hay que luchar para que esas APCs obviamente vayan bajando. Pero el objetivo de la lectura libre y abierta está cumplido. Cuando el autor elige una revista de acceso pago, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que tomar la decisión de nunca ceder de manera exclusiva los derechos que tiene de su obra. Porque cuando no cede de manera exclusiva los derechos de su obra, tiene permiso para hacer el autoarchivo de la obra en un repositorio, por más que la obra esté publicada, más allá de todas las obras que podamos poner en abierto per se, naturalmente. Es decir, esa hoja está ahí para recordarle a toda la gente que no es una buena práctica una cesión exclusiva de derechos a ningún editor. La vía verde de los repositorios, entonces, se abre con esta posibilidad. Digamos, ¿los repositorios qué son? Los repositorios son una tecnología bastante compleja, una tecnología web bastante compleja, que tiene muchas posibilidades de servicios web centralizados, ¿no es cierto? Esos servicios están creados porque uno piensa en un repositorio. ¿Cuál es la primera idea que a ustedes se les viene a la cabeza cuando dicen un repositorio?
una base de datos. Ustedes piensan donde yo guardo, bueno, pero no es solamente eso. Tiene que tener, para que sea realmente un repositorio institucional o temático, tiene que tener determinadas características. Bueno, primero estar presente en la web, ¿no es cierto? Pero todas las herramientas implementadas en ese repositorio, en alguna herramienta específica para repositorios, tienen que permitir organizar, gestionar, interoperar con otros repositorios de naturaleza similar o con otros portales, ¿no? Y ofrecer la difusión en acceso libre y gratuito de las obras. Es decir, tiene que permitir todo este tipo de cosas. Entonces hay una serie de actividades y de posibilidades que brinda un repositorio. Entre ellas están marcadas ahí la posibilidad de hacer el autoarchivo, ¿no es cierto?, la interoperabilidad con otros sistemas de naturaleza similar o no tan similar, el libre acceso a las obras y la preservación a largo plazo, que es un punto muy importante y muy central en los repositorios. ¿Qué ventajas ofrece el repositorio? Lo primero o la primera gran ventaja que ofrece un repositorio es que hay un sitio común, un espacio común, una raíz común de la producción de una institución. Es decir, ahí está toda esa producción con un acceso único y a la vez guardada de manera detallada. Cuando una institución tiene la producción, cuando tiene los datos, puede a partir de los datos que tiene de su producción sacar estadísticas, hacer paneo de lo que se produce en la institución, ver las fortalezas y las debilidades que tiene la investigación o la parte académica, etcétera, etcétera. Otra cosa importante es que cuando uno habla de un repositorio, si bien habla de esta facilidad que yo voy a describir más en detalle, que es el autoarchivo, es decir, que los autores per se puedan subir la obra al repositorio, el repositorio tiene una catalogación muy cuidada de esas obras. Es decir, una persona sube la obra al repositorio, pero hay una administración compuesta por profesionales que se dedica a completar muchísimos metadatos de manera tal de que esa obra queda descripta, pero no solamente queda descripta, queda con metadatos agregados de manera tal de que podamos hacer la administración, los procesos técnicos, la preservación, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está otro elemento central. La integridad de la obra se preserva a lo largo del tiempo, porque cuando hablamos nosotros de preservación digital, ya lo vamos a ver, hablamos de que esa obra sea accesible a lo largo del tiempo y no sea cambiada. El primer elemento de preservar una obra es que no la cambiemos de manera inadvertida, por error o por una mala práctica. Entonces, el primer elemento es que el repositorio permite mantener la integridad de la obra. Hay determinadas características que se pueden, determinados procesos que se disparen en un repositorio, digamos, vamos a decirlo, yo no sé el perfil de las personas que están acá, pero voy a hablar en general, digamos, el repositorio constantemente está haciendo una actividad que se llama checksum, que lo que hace es como si tomara esta hoja acá y contara la cantidad de palabras que hay acá, como tal, no importa, y genera una suma. Esa suma siempre tiene que ser la misma si el archivo no se ha cambiado. Entonces, esa actividad permite que se hace constantemente, que no se cambien los archivos. Pero a la vez se realizan todas estas tareas de vigilancia de formatos y demás para que se preserven los documentos a lo largo del tiempo. El repositorio tiene que trabajar constantemente arriba de estándares internacionales, es decir, por ejemplo, compartir registros como Data Provider, un perfil que se llama Data Provider, compartir todos los registros que están adentro del repositorio de las obras con un protocolo determinado que se llama OAI-PMH, con un perfil especial, y eso permite que esos registros cualquier otro repositorio los pueda tomar y entender de una manera sencilla. Por eso es que se habla de estándares. También se habla de estándares cuando uno, por ejemplo, comparte los registros con el Sistema Nacional de Repositorios, con la referencia y demás. Entonces, el repositorio tiene que tener esta capacidad de interoperar con todos esos sistemas. Bueno, los materiales adentro de un repositorio, no solo está el material, sino que están, como ustedes van a ver, los derechos de uso sobre ese material, que es una práctica imprescindible que tienen que tener los autores. Los autores tienen que tener el cuidado de los derechos de sus trabajos y tienen que tener el cuidado de decir qué usos permiten
con sus trabajos, es decir, si permite un uso comercial o no, si permite una obra derivada o no, y eso es el derecho de uso. Entonces, en el repositorio va a estar guardado el dato, es decir, la obra en sí misma, con un montón de metadatos. Entre esos metadatos también van a estar la licencia de uso elegida por el autor para que su obra sea trabajada por los lectores de determinada manera o usada por los lectores de manera determinada. Entonces, ¿el CEDICI qué es? El CEDICI es el repositorio central de la Universidad Nacional de La Plata, se llama Servicio de Difusión de la Creación Intelectual. Yo comencé la creación de este repositorio con las autoridades de la Universidad Nacional de La Plata con interpretación y reglamentos en el año 2002, cuando recién se estaban abriendo las iniciativas de acceso abierto en el mundo. Tuvimos un año, esto ya lo conocerán aquí y en otros lugares, discutiendo el tema del acceso abierto y demás y de los derechos con interpretación y reglamento, y salió a la luz en el año 2003. Bueno, esta es la cara del CEDICI, ustedes pueden verla ahí, está la vista general. Digamos, ustedes allá arriba pueden buscar el material, donde dice buscar material o hacer una búsqueda